Serie de baloncesto varonil se enfrenta a su similar de República Dominicana. Vaqueros de Dallas superan contra los pronósticos a las Águilas de Filadelfia. Chris Paul, en su campaña de retiro, provoca enorme controversia al interior de la NBA. Favoritos caen en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa de Fútbol Asociación. Real Madrid vence a la quinteta líder de la Euroliga de baloncesto varonil. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, en esta oportunidad intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el baloncesto, el deporte ráfaga, el básquetbol, como gusten ustedes denominarle a esta disciplina. Y desde luego, bueno, pues nos vamos a ocupar de los principales campeonatos en todo el orbe o las ligas, digamos, más referenciadas. Es el caso particular de la NBA, la Euroliga allá en el viejo continente, la Liga Endesa y por supuesto también la mejor liga de baloncesto de nuestro país, que no es otra más que la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la muy populosa Liga AVE, como le llaman todos los universitarios que tienen pleno conocimiento de lo que sucede en el deporte ráfaga estudiantil de nuestro país. Pero antes de ir a esos temas y compartir toda la información que ya tenemos debidamente preparada para todos ustedes, permítame hacer un par de comentarios a propósito de la actualidad que se vive en materia de baloncesto en México y también más allá de nuestras fronteras. En primer término, bueno, pues han tenido, bien podríamos decirlo, una recepción verdaderamente excepcional todos los integrantes del equipo mexicano de baloncesto varonil, la selección mayor que se va a enfrentar el próximo viernes allá en la colonial ciudad de Zacatecas a su similar de República Dominicana. Que es un partido correspondiente al larguísimo, al muy extenso proceso para clasificar al Campeonato Mundial de la especialidad. Bueno, pues sucede que allá en la capital zacatecana, todos los jugadores, desde luego los integrantes también del cuerpo técnico, fueron recibidos muy bien, grandes anfitriones allá en Zacatecas y comparecieron ante los medios de comunicación. Y ante las dudas que tenía mi productor, el ingeniero Alan y Ávila, respecto de quiénes eran los convocados, en unos minutos más les vamos a presentar el listado, pero aparece allí un producto generado por la propia Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. A mano izquierda de Omar Quintero, en esa fotografía, que es nada más y nada menos que el director técnico del equipo mayor de México, pues aparece el egresado del Campus Hidalgo del TEC de Monterrey. Bueno, pues es nada más y nada menos que Israel Gutiérrez, el primer campeón que registrara la joven historia de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México en un torneo que se disputó precisamente allá en la Sultana del Norte. Bueno, Israel Gutiérrez, como ustedes saben, ha jugado incluso en la Liga Endesa, ha alineado con el Río Breogán y con varios equipos más en la Liga Española. Regresó a nuestro país y ha estado alineando en las campañas más recientes con los Halcones de Jalapa y es uno de los constantes invitados precisamente a el representativo nacional. ¿Cuál es el antecedente, digamos, más cercano? Bueno, pues todos estuvimos testimoniando lo que sucedió allá en San Luis Potosí en el enfrentamiento entre México y el representativo de Canadá, nada más y nada menos que la selección número 5 del mundo. Y esa clasificación o ese ranking, como le gusta decirle a los muchachos, nada tiene que ver con la broma de la FIFA, ¿verdad? Que coloca siempre al representativo de la Femex Food entre los mejores del mundo y bueno, pues no le pueden ganar a prácticamente nadie. Bueno, en materia de baloncesto, la clasificación es mucho más seria y por ello los canadienses aparecen en el 5º puesto de la clasificación mundial. Bueno, pues a ese equipo le han vencido los mexicanos y gracias a esa victoria
continúan con vida en el largo proceso, incluso en la repesca, el repechaje, para poder acudir al Campeonato Mundial de la especialidad. Y en ese marco, en ese contexto, todos recordamos cómo precisamente allá en San Luis Potosí, Israel Gutiérrez no pudo alinear, se encontraba indispuesto, presentaba terribles males estomacales y entonces pues no pudo alinear. Y ahora, ya les decíamos, el egresado del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo, viene por la revancha. Comparecieron allá en la capital zacatecana ante los medios de comunicación, después les dieron un paseo por las minas de la capital zacatecana, y bueno, pues todo parece dispuesto para que el próximo viernes haya un gran espectáculo. Aquí hubo modificaciones también notables. En ese mismo contexto, y al término del partido ante Canadá, donde los mexicanos salieron victoriosos en un partido francamente trascendente para la historia reciente del baloncesto varonil en México, bueno, pues se informó que San Luis Potosí iba a ser la sede sí o sí de todos los encuentros de la repesca y del repechaje, y que de hecho se iba a convertir en la capital del baloncesto mexicano. Pero ya ustedes y nosotros sabemos lo veleidoso de las decisiones, incluso de los caprichos de los políticos de turno, y bueno, pues ya San Luis Potosí retiró su candidatura y emergió Zacatecas, y por ello la capital de esa colonial ciudad, o de ese colonial estado, para expresarlo correctamente, va a ser la ciudad anfitriona de ese partido entre México y República Dominicana. Hasta ahí nuestro primer comentario. El otro, bueno, pues ha desatado una verdadera tormenta de comentarios, un chubasco, una cascada inagotable, porque Chris Paul, ustedes lo recordarán, los que son fanáticos de la NBA se refieren a él como CP3. Bueno, pues resulta, sí, ¿por qué? Porque es Chris Paul y normalmente utiliza siempre el número 3. Bueno, pues sucede que Chris Paul está cumpliendo su campaña número 21 en la NBA, es el que está más cerquita de LeBron James, ¿verdad? Que la semana anterior celebró el comienzo de su temporada número 23 en la mejor liga de baloncesto del mundo. Bueno, pues lo entrevistaron a Chris Paul, que además goza de un prestigio muy bien ganado entre todos sus colegas, entre los fanáticos y entre los medios de comunicación especializados allá en la Unión Americana, y le hicieron una pregunta en la cual él se ha, extendido, se ha expresado con amplitud a propósito de sus propios conceptos, de sus propias percepciones y de sus registros históricos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues Chris Paul dijo, sí, el Magic Johnson revolucionó el espectáculo en la NBA, fue quien inauguró el periodo del Showtime, cuando Pat Riley, el entrenador más elegante de toda la historia de la NBA, era precisamente el entrenador en jefe. Los jóvenes ahora dirían el head coach de los Lakers de Los Ángeles. Bueno, pues el Magic Johnson, dice Chris Paul, revolucionó lo que era el espectáculo de la NBA, y razón no le falta, porque en la década de los 80, de los años 80 del siglo anterior, pues la NBA francamente estaba en franca y abierta, declarada, para decirlo correctamente, picada, un descenso terrible en las audiencias, en los patrocinios. Pero llegó Magic Johnson por un lado y por la otra parte Larry Bird, y aquello emergió francamente como un iceberg verdaderamente portentoso, y entonces el espectáculo, volvió a imperar en las mejores duelas del baloncesto mundial. Pero casi en oposición, dice Chris Paul, sí, el espectáculo en la NBA lo revolucionó Irving el Magic Johnson, pero quien cambió el baloncesto, quien lo modificó por completo, fue Stephen Curry, quien todavía alinea, por supuesto, con los guerreros de Golden State, que han conseguido varios anillos de campeón, y que efectivamente, capitaneados por Steve Kerr en el banquillo de responsabilidades, idearon una forma completamente distinta de jugar al baloncesto en la NBA. Y bueno, ahí están los conceptos de Chris Paul, para que usted vaya meditando sobre los mismos, nos acompañe en esta reflexión,
y ya les haremos participar de manera mucho más decidida cuando les presentemos la pregunta encuesta. Pero estas expresiones de Chris Paul han desatado una auténtica revolución entre los personajes más notables de la NBA. Por lo pronto no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Omar Quintero y sus pupilos enfrentarán el próximo viernes en la capital zacatecana al representativo de República Dominicana en partido correspondiente al largo proceso para clasificar al Campeonato Mundial de Baloncesto Varonil. Como se sabe, la ciudad de Zacatecas albergará este cotejo, teniendo como antecedente el encuentro en la capital potosina, en donde los tricolores consiguieron superar al conjunto nacional de Canadá. En este mismo orden de actividades, otros representativos de diversos países del continente americano rivalizarán en los días más próximos de esta misma semana. Chile chocará con la escuadra brasileña, en tanto que los archifavoritos de los Estados Unidos antagonizarán con Nicaragua, cuyo equipo fue el anfitrión en la versión más reciente de la Copa América de Baloncesto Varonil. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues lo prometido es deuda, y para incentivar que interactúen con nosotros, para nosotros siempre será, como lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, siempre muy estimulante el hecho de que se puedan interesar por los temas que aquí les proponemos. Ya declaró Chris Paul que el Magic Johnson revolucionó el espectáculo del baloncesto en la NBA, pero que Stephen Curry cambió el baloncesto por completo. Entonces la pregunta de esta noche es muy sencilla. En la opinión de todos ustedes, ¿quién realmente ha tenido más influencia en la historia reciente de la NBA? ¿Irving el Magic Johnson o Stephen Curry, el chef, le dicen los aficionados allá en San Francisco, California, en las inmediaciones entre la bahía de Los Ángeles, perdón, de San Francisco y Oakland, California? Así es que comuníquese con nosotros. ¿Quién ha tenido mayor influencia en la historia reciente de la NBA? ¿Irving el Magic Johnson o Stephen Curry? 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si ya nos hace la gentileza de acompañarnos a través de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión. Y dicho esto, vámonos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte, para estar enterados de qué han publicado en esta jornada. Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior, se pusieron muy anglosajones. ¿Tú le sugeriste ese título de la portada, ingeniero? A ti que te encanta todo lo anglosajón. After Hours, dice a media semana. Bueno, después de los horarios, dice allí. ¿Por qué? Porque para el horario del tiempo del centro del país, del centro de la República Mexicana, los Xolos de Tijuana estarán jugando a las 11 de la noche. Mientras que para la fronteriza ciudad, pues serán las 9 de la noche, en un horario, digamos, convencional para todos los fanáticos que no solamente residen allí en Tijuana, Baja California, sino muchos de los paisanos que de San Diego e incluso de Los Ángeles llegan a Tijuana para presenciar el partido de su equipo favorito ya en liguilla, los Xolos de Tijuana. La Liga MX programó la ida de los cuartos de final entre Xolos y Tigres a las 23 horas, tiempo del centro de México, sí, porque en realidad serán las 9 de la noche allá en Tijuana, Baja California. Y en la columna de la derecha dice, nada que ocultar. En Nueva York, Chauncey Billups, el entrenador de los Trail Blazers de Portland, se declaró inocente de las acusaciones que lo señalan de colaborar con la delincuencia organizada en un esquema de estafas y de fraudes en apuestas ilegales. Y en el cintillo superior, Larcamón veía venir a Chivas.
Bueno, pues Larcamón ve venir a todos, ¿no? Ya no duden que pronto empezará su campaña para que lo convoquen como timonel del tricolor, si es que se deciden a cambiar a Javier Aguirre. Allí está el tribunero técnico de los Cementeros de Cruz Azul, el señor Nicolás Larcamón. El esto dice: niña de oro, Charlín Corral, pentacampeona de goleo de la Liga MX femenil, revela en entrevista que Hugo Sánchez es inspiración en su carrera. La delantera espera colaborar para que la selección clasifique a la Copa del Mundo del 2027. Tiene una enorme ventaja Charlín Corral, ¿eh? Ya no está Leonardo Cuéllar como timonel, así es que si sigue con ese, digamos, registro de productividad anotadora, seguro que la van a convocar, porque antes también había sido campeona de goleo, pero al señor Cuéllar no le caía bien Charlín Corral. Y bueno, dice George Best y Diego Maradona, fallecidos un 25 de noviembre, víctimas de sus excesos. Bueno, pues sí, el argentino y el británico, dos de los mejores jugadores de toda la historia del balompié internacional. Y de ello se ha ocupado el Esto, el diario de los deportistas, en su edición de esta jornada. Cancha.com dice: sabadazo, después de... Estuvo mucho mejor que After Hours, ¿no? Después de 19 años, programa la Liga MX 3 series de cuartos de final el mismo día. Ayer ya hablamos ampliamente de esta circunstancia, incluso les compartimos el comunicado de la Femex Food. Aquella vez también se dio el duelo Cruz Azul Chivas y el Guadalajara avanzó hasta ser campeón. Bueno, pues ojalá que las Chivas avancen, aunque sea a la ronda semifinal. Y bueno, pues la victoria en la columna de la derecha de los 49 de San Francisco sobre las Panteras de Carolina, 29, y dice: en la pelea con el triunfo sobre Carolina, los 49 se meten de lleno a la pelea por un boleto a la postemporada en la Conferencia Nacional de la NFL, y de ello se ha ocupado cancha.com. Así es que ahí está esta circunstancia. Nos vamos con ovaciones. Dice: caminos cruzados, Nicolás Larcamón y Gabriel Milito, bueno, dos técnicos argentinos. El entrenador de Cruz Azul anticipa una durísima serie de cuartos de final ante el Guadalajara, con cuyo técnico se ha enfrentado en Chile, en Brasil y en México, dice allí el esto. Y en la columna de la derecha, bueno, pues hablan también, por supuesto, de el señor McCaffrey, el corredor estelar de los 49 de San Francisco, luego de la victoria de los californianos sobre las Panteras de Carolina en la actividad de la jornada 12ª de la NFL, la campaña regular. Pues ahí está nuestro recorrido. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un encuentro plagado de hierros y equivocaciones graves es el que han protagonizado los alicaídos Vaqueros de Dallas y los actuales campeones de la NFL, Águilas de Filadelfia, en el marco de la ronda número 12 de la campaña regular. Durante la primera mitad del cotejo, los monarcas de la NFL superaron ampliamente a los tejanos, que incurrieron en errores imperdonables, particularmente a la ofensiva, quedando en desventaja de 21 puntos a 0. Para la segunda parte, los integrantes de la escuadra de la estrella solitaria reaccionaron y consiguieron igualar el marcador a 21 puntos y, restando unos cuantos segundos para concluir el tiempo reglamentario, consiguieron un gol de campo ganador. En estas condiciones, los Vaqueros de Dallas suman su segunda victoria consecutiva y con ello aspiran al menos a una plaza de comodín para la postemporada de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la pregunta encuesta de esta noche, a ver si se han movido los porcentajes. No, están votando todos los veteranos, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos jugadores, Irving el Magic Johnson o Stephen Curry, han tenido mayor influencia en la historia contemporánea de la NBA? El 86%, están votando todos los paisanos allí en California, ¿verdad? El 86% dicen que el Magic Johnson y el 14% dicen que Stephen Curry. ¿Y por qué viene esta interrogante? Bueno, porque Chris Paul, que es un jugador absolutamente acreditado
entre sus propios colegas, señalado entre los mejores, bueno, dice que el Magic Johnson revolucionó el espectáculo, pero que Stephen Curry cambió por completo el baloncesto que se juega en la NBA. Por eso la pregunta, ¿cuál de estos dos jugadores ha tenido realmente mayor influencia en la historia reciente de la NBA? ¿El Magic Johnson o Stephen Curry? Comuníquese con nosotros, 720-214-2537. Háganos saber su opinión. Si nos acompaña ya en la transmisión por las redes sociales, por ese medio, háganos saber lo que piensa a propósito de la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, ahí están los porcentajes que ya comenzaron a moverse. Vamos entonces a presentarles ahora un segmento de la entrevista que ha concedido en su comparecencia ante los medios de comunicación allá en la ciudad de Zacatecas, que por cierto le mandamos un enorme saludo a mi querido Mateo Girón, el vicecampeón de la categoría Trucks México. Si el creador no dispone otra cosa, muy pronto nos veremos allí en Ciudad de México en la ceremonia de premiación de NASCAR México Series, y por supuesto a su familia y particularmente a su señor padre, a Tavo Girón, también le mandamos un enorme saludo. Bueno, dicho esto, vamos a presentarles este segmento de la entrevista con Omar Quintero, un joven entrenador, pero que bien podríamos decir es de los que más ha sostenido, es el que de los que más ha durado como entrenador del equipo nacional mayor varonil de baloncesto, representando al básquetbol mexicano. Esto fue lo que dijo Omar Quintero. Hola, soy el coach Omar Quintero de la Selección Mexicana de Básquetbol. Pues le quiero agradecernos al señor gobernador por todo el apoyo a la directiva de Mineros, que la verdad lo han hecho increíble, nos han dado una gran hospitalidad. Y bueno, vamos a tener un juego de alto nivel, ¿no? La selección de República Dominicana está en el top 15 del mundo, cuenta con jugadores que han estado en la NBA, que ahorita están jugando la Euroliga, están jugando en España, en las ligas más importantes, y necesitamos de su apoyo, que sean ese sexto jugador, como siempre lo han hecho, una de las mejores aficiones de México. Los esperamos ahí, los invitamos, y durante el transcurso de toda la semana vamos a tener mucha agenda, vamos a tener una clínica para niños y niñas, un campamento, también va a haber clínica para entrenadores, para árbitros, vamos a tener una charla motivacional y están invitados a todas estas acciones. También visitaremos algunas escuelas y la casa hogar. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todos y los esperamos el 28 de noviembre a las 8:30. No falten. Bueno, pues ahí está Omar Quintero, el entrenador en jefe del equipo mayor de baloncesto varonil de México, y hay que decir las cosas como corresponden. Dice, bueno, pues la directiva de Mineros, bueno, pues sí, el equipo profesional es quien finalmente se echó a cuestas el compromiso y determinaron que ese partido se jugara no en la capital potosina, sino en la ciudad de Zacatecas. En consecuencia, bueno, pues se espera una gran afluencia, una gran asistencia de fanáticos que vayan a apoyar ruidosamente al equipo tricolor, que tiene un compromiso muy complicado. No piensen ustedes que República Dominicana es un rival sencillo o un equipo a modo, un antagonista a modo. No, es un equipo suficientemente calificado y que llega también a nuestro país con enormes expectativas de poder acreditarse la victoria. Así es que vamos a estar pendientes de lo que suceda en este compromiso de carácter internacional, de orden oficial, clasificatorio para el Campeonato Mundial que el próximo año habrá de disputarse allá en Qatar. Dicho esto, vamos a abrir un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En el ocaso de su carrera profesional, uno de los jugadores más respetado y con mayores créditos en la NBA ha decidido salir al paso de las declaraciones y lo ha realizado de manera más que grandilocuente. Para el veterano de 21 campañas, Chris Paul, los cambios en la mejor liga de baloncesto del mundo cuentan con algunos protagonistas muy señalados, pero con repercusiones también muy diferenciadas.
Chris Paul es muy enfático. El astro de los Lakers de Los Ángeles, Irving el Magic Johnson, revolucionó el espectáculo de la NBA, pero Stephen Curry, el jugador ancla de los guerreros de Golden State, cambió el baloncesto para siempre. Dichas expresiones han causado una enorme controversia al interior de la NBA y desde luego entre los millones de fanáticos de todo el orbe, pues se ha ocupado de dos de los jugadores considerados entre los mejores de toda la historia de la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí tienen ustedes la nota que habla justamente de este segmento de la entrevista que ha concedido allá en los Estados Unidos Chris Paul, uno de los jugadores, de los armadores de juego realmente notables. Imaginen, está cumpliendo su campaña número 21, que además es su campaña del adiós, porque ya ha anunciado que esta será la última temporada que va a alinear en la NBA y lo quiso hacer con la quinteta de los Clippers de Los Ángeles. Lamentablemente no van muy bien los californianos, han tenido cualquier cantidad de lesiones y además tendríamos que decir, están, espero yo, transitando, atravesando por esa tremenda discusión del contrato aparentemente irregular, por decirlo menos, de Kawhi Leonard, el jugador estelar de los Clippers de Los Ángeles, que ya fue campeón con Toronto, que ya fue campeón con San Antonio, pero que no ha podido ganar el anillo con los Clippers de Los Ángeles. De hecho, ahí están tres personajes, ¿verdad? Está el Barbas Harden, no les tengo que decir cuál de los tres es, ¿verdad? James Harden, en medio Kawhi Leonard, de a quien me acabo de referir, y desde luego Chris Paul allí en la fotografía, que con esa triada se pensaba que los Clippers de Los Ángeles iban a dominar ampliamente, vigorosamente, casi de forma hegemónica, la conferencia oeste de la NBA y después, por supuesto, el título. Bueno, pues hasta ahora marchan con marca perdedora y es terrible lo que está sucediendo allí con los Clippers de Los Ángeles. Dicho esto, vamos entonces a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Cuál de estos dos jugadores, el Magic Johnson o Stephen Curry, han tenido mayor influencia en la historia reciente de la NBA? Bueno, pues por ahora el 80% están favoreciendo a Irving el Magic Johnson, el 20% dicen que Stephen Curry es quien realmente merece ser considerado como el más influyente jugador en la historia reciente de la NBA. Por lo menos esa es la opinión de Chris Paul, ¿verdad? Que dice que cambió completamente la manera de jugar al baloncesto en la NBA y eso se debe, por supuesto, a Stephen Curry, el jugador ancla, el jugador franquicia de los guerreros de Golden State. Dicho esto, vamos a presentarles ahora el listado de jugadores. ¿Quiénes son los elementos que van a alinear ante el representativo de República Dominicana allá en la capital zacatecana, en la bella e industriosa ciudad de Zacatecas? Vamos a presentarles entonces el listado. Estos han sido los convocados, que es una combinación, bien podríamos decir, de elementos muy veteranos, la vieja guardia, y otros que están queriendo asomar la cabeza. En este sentido, Paul Stoll forma parte de ese pie veterano, Iván Montaño, que está realmente en alguna de sus primeras convocatorias, Gabriel Girón, que también forma parte del grupo de los más experimentados, Karim Rodríguez, que es un tirador muy efectivo desde la media distancia, pero que ya cuenta con más de 33 años de edad, Paco Cruz, casi el único de los internacionales que se mantiene jugando allá en Europa, Pepe Estrada, que ya también es todo un veterano, Moisés Andriazzi, que ya digamos ha sido poco más o menos constante en sus llamados, pero que forma parte de una generación distinta a la de Paul Stoll y a la de Gabriel Girón. Aparece Israel Gutiérrez, ya les decíamos, ahí está el primer campeón de la Liga ABE, de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, el egresado del Campus Hidalgo del TEC de Monterrey. Jorge de la Serna, que recibe una vez más convocatoria. JJ Ávila, JJ Ávila, este jugador, digamos, nacido en los Estados Unidos, de ascendencia mexicana, que también forma parte de ese grupo de veteranos de la selección nacional.
Fabián Jaimes, que también jugó en la Liga ABE, pero que lamentablemente para él no consiguió coronarse, egresado de la Universidad de las Américas en Puebla. Ahí está este también muy experimentado jugador. Gael Bonilla, ustedes lo recuerdan, alineando con el Barcelona allá en la Liga de España, regresó a México para ser campeón con los Diablos Rojos de Ciudad de México, y ahora en la final más reciente se tuvo que conformar con el vicecampeonato Gael Bonilla. Jorge Camacho, que es de la generación de Israel Gutiérrez, un poco más joven o tal vez también contemporáneo de Fabián Jaimes, también alineó con el TEC de Monterrey, precisamente en la Liga ABE. Irwin Ábalos, que recibe una vez más convocatoria, y Karim López, en quien están cifradas todas las enormes expectativas en este gigante mexicano con el cual pudimos platicar allá en el partido ante Canadá, en San Luis Potosí, y ante Nicaragua en esa serie. Es un gigante Karim López jugando en el baloncesto de Australia, pero que ya está muy claramente orientado a formar parte del próximo proceso de elección de jugadores colegiales rumbo a la NBA, el llamado draft de la NBA. Ahí está Karim López y todos ellos dirigidos por Omar Quintero, que ya les decíamos ha venido y acumulando experiencia. Algunos dicen tolerancia también, porque bueno, ante las inconsistencias de los dirigentes del baloncesto mexicano, bueno, pues Omar Quintero ha tenido que salir a poner la cara, a expresar diferentes declaraciones para pretender que el baloncesto y sobre todo el equipo mayor de México está en muy buenas manos. Bueno, pues no resta más que desearle la mayor de las suertes a Omar Quintero y al resto de los integrantes del equipo mexicano. No es un compromiso sencillo. A ver si las condiciones que ofrezcan, lo ruidoso que se ponga el gimnasio donde disputan sus partidos los Mineros de Zacatecas. Ojalá que eso contribuya a la mejor presentación, a la mejor actuación y a lo que todos deseamos, el triunfo del equipo mexicano sobre su similar de República Dominicana. Ya les reitero, correspondiente al largo proceso rumbo al Campeonato Mundial de Baloncesto Varonil. Con estos comentarios hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una jornada muy aciaga en la que han vivido algunas de las oncenas más populares del balompié internacional, luego de los cotejos que han sostenido en esta ronda de la afamada Liga de Campeones de Europa. Nadie ignora las dificultades que de orden económico y financiero padece el Club Barcelona, lo cual no ha sido impedimento para que su plantilla de jugadores continúe ofreciendo llamativas presentaciones. Pero en esta ocasión han sido vencidos por los británicos del Chelsea, siendo los londinenses quienes han conseguido capitalizar las ocasiones de gol que se les han presentado para terminar goleando a los catalanes al son de 3-0. Algo semejante ha ocurrido con los ingleses del Manchester City, los cuales fueron vencidos con relativa facilidad por los germánicos del Bayer Leverkusen, quienes se han acreditado la victoria por 2-0. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con los porcentajes actualizados de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Usted qué piensa? ¿El Magic Johnson o Stephen Curry? ¿Cuál de los dos ha tenido una mayor influencia en la historia reciente de la NBA? Bueno, ya de un vuelco, ya en los jovencitos parece ser que han comenzado a votar. Y del 80%, el Magic Johnson ha caído hasta el 54%. Hay que recordar que el Magic Johnson es copropietario de los Lakers de Los Ángeles y también es copropietario de los Dodgers de Los Ángeles. Todo un referente en la historia de la NBA. Tiene el 54% de opinantes a su favor y el 46% dicen que Stephen Curry realmente es el que cambió la manera, el modo, el modelo de jugar al baloncesto profesional en la NBA. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537, para que nos mande por ahí su opinión
si nos hace la gentileza de acompañarnos ya por las redes sociales, por ese medio, háganos saber qué es lo que piensa a propósito de la pregunta encuesta de esta noche. ¿El Magic Johnson o Stephen Curry? ¿Cuál de los dos ha tenido mayor influencia en la NBA? Y vamos entonces con lo que corresponde al reporte estadístico de la Liga Endesa, el baloncesto profesional varonil allá en España, uno de los campeonatos más competitivos, más poderosos económica y financieramente hablando, no solamente del viejo continente, sino en todo el orbe. Granada cae ante el Real Madrid 111 puntos a 100, y conste que los merengues están convertidos poco más o menos en un hospitalillo. No ha podido el señor Scariolo, que es el entrenador en jefe de los merengues, reunir a la plantilla titular que él está buscando. Ha tenido que estar realizando constantemente modificaciones a ese cuadro abridor. Unicaja, el equipo de Málaga, supera a Manresa 105 puntos a 82. Andorra cae en casa ante el Juventud de Badalona, encabezados por el veterano de 1000 batallas, Ricky Rubio. Valencia supera al equipo catalán de Girona, 98 puntos a 72, y Gran Canaria cae en casa ante el Barcelona, 72 puntos a 61, un resultado y una victoria realmente muy importante para los blaugranas, que aquejados por las dificultades de orden económico no han podido realizar las contrataciones que hubiesen deseado, y por la otra parte continúan con serias limitaciones en el renglón financiero. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Bueno, Valencia continúa en la cima. Hay que recordar que hace apenas un par de jornadas perdieron la condición de invictos, se mantenían imbatidos, ahora marchan con 7 ganados y 1 perdido, que es el mismo registro que tiene el Real Madrid. Murcia les escolta en la tercera plaza con 6 ganados y 2 derrotas, Juventud en el cuarto sitio con la misma marca, y Tenerife en la quinta plaza también tienen 6 triunfos y 2 reveses. En la sexta posición, Unicaja con 5 ganados y 3 perdidos, y ya se metió a la séptima plaza el equipo de Barcelona con 4 ganados, 4 perdidos, y Baskonia, que otra vez en la Euroliga, ya platicaremos más adelante de ellos, sufrieron lo indecible y fueron apaleados, pero en la Liga Endesa están en el octavo sitio con 4 ganados y 4 perdidos. Ya varios nos han preguntado por qué presentan solamente a los 8 mejores. Bueno, porque si en este momento terminar el calendario regular de la Liga de Baloncesto Profesional Varonil allá en España, estos serían los 8 equipos que irían a la postemporada de la prestigiada Liga Endesa. Y bueno, después de revisar las posiciones, vamos a compartir con ustedes algunos de los partidos que se aproximan y que resultan atrayentes. Burgos, uno de los equipos más modestos de la liga, va a ser anfitrión de Murcia. El Juventud allá en Badalona va a recibir al Manresa. Manresa, que viene de una seguidilla de tropiezos, necesita rectificar el camino, y Juventud, que desea no perderle la huella a los equipos que están encabezando el campeonato, regresa a casa después de conseguir victoria como visitante. Tenerife va a recibir al Real Madrid en un choque clásico que seguramente será un lleno absoluto allá en las Baleares. Barcelona, el equipo blaugrana, regresa al Palau Sant Jordi para recibir al conjunto de Andorra, que viene de perder su partido como local, y Barcelona viene, como lo acabamos de compartir con ustedes, de conseguir una victoria muy importante. Y Baskonia va a recibir nada más y nada menos que al líder de la campaña, al conjunto de Valencia Basket. Así es que allá en Vitoria, seguramente el equipo de Baskonia intentará propinarle el segundo tropiezo al equipo de Valencia, y con ello intentar comenzar a recuperar parte del terreno perdido precisamente en la clasificación general de la Liga Endesa. Y bueno, de aquí nos vamos a los gráficos y a la estadística de la Euroliga. El equipo de Tel Aviv, que era el líder absoluto, ya lo veremos más adelante, pierde contra el Real Madrid, que ni siquiera está en este momento entre los 8 mejores. Así es que los hebreos marchan con 9 ganados, 4 perdidos. Los helénicos del Panathinaikos con el mismo registro de 9 y 4.
El Olympiacos, el otro equipo ateniense, está con 8 grados, 4 perdidos. El Estrella Roja de Centro Europa está también con 8 triunfos y 4 reveses. El Zalgiris ocupa la 5ª posición con 8 grados y 5 perdidos. Valencia en la Euroliga, en la Liga Endesa es el líder. En la Euroliga está en la 6ª colocación con 8 triunfos y 5 tropiezos. El Fenerbahce de Estambul en la 7ª colocación con 8 ganados y 5 perdidos. Y el equipo monegasco, el equipo que tiene como sede Montecarlo, 7 triunfos y 5 derrotas, los 8 mejores en lo que corresponde a la Euroliga. Dicho esto, aprovechamos para hacer una breve pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. No obstante que la quinteta marcha con registro ganador de la mano del esloveno Luka Doncic, los Lakers de Los Ángeles no se duermen en sus laureles y continúan intentando reforzar sus líneas antes de terminar la primera vuelta de la temporada regular. Desde el equipo filial, el llamado South Bay, han reclutado al espigado Drew Timm, quien tiene una estatura de 2.08 metros y cuenta con 25 años de edad. Por su parte, los actuales monarcas de la NBA, el llamado Trueno de Oklahoma, parecen comenzar a enfrentar dificultades, pues uno de sus jugadores puntales no ha podido recuperarse de una lesión en la muñeca de la mano derecha y en consecuencia se perderá un bono de casi $50 millones. Jalen Williams aspiraba a acreditarse este incentivo económico en esta campaña, pero uno de los requisitos para hacerse acreedor del mismo era al menos participar en 65 juegos de temporada regular, objetivo que ya no podrá ser alcanzado por Williams al encontrarse lesionado. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver cómo quedaron los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Cuál ha sido el jugador más influyente en la historia reciente de la NBA? ¿Irving el Magic Johnson o Stephen Curry? Bueno, pues finalmente los veteranos se imponen y dicen que el Magic Johnson tiene el 61% de las preferencias y Stephen Curry el 39%. Y bueno, como lo hemos comentado a lo largo de la emisión, esta interrogante surge de las declaraciones de Chris Paul, CP3, como le llaman los fanáticos allá en la NBA, y que sostuvo que el Magic Johnson sí revolucionó el espectáculo en la NBA, pero que el que en realidad cambió el modelo, la forma, la manera, el modo de jugar al baloncesto profesional en la NBA ha sido Stephen Curry, el jugador franquicia de los Guerreros de Golden State. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros para participar de la pregunta encuesta. Muy amables por atender a nuestra convocatoria. Bueno, a corresponder a algunos de sus saludos. Pepe Montero entró en contacto con nosotros. Muchas gracias. Carlos Godínez también, un saludo por supuesto al piloto que fue allá cuando mi querido Giovanni Lara organizaba el Fast Racing en todo el centro, en toda la geografía central de la República Mexicana, San Luis Potosí, Guanajuato y por supuesto Querétaro. Mari Carmen Arrioja también nos deja saludos, muchas gracias. Pepe Astorga, un saludo para ti. Y Rafael Flores también entró en contacto con nosotros. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles por haberse comunicado con nosotros. Y vamos con el reporte de la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la Liga AVE, como le llaman los universitarios. En la División 1 femenil, algunos de los resultados trascendentes en las jornadas más recientes. El TEC de Monterrey, Campus Estado de México, vence a la Universidad Interamericana de Puebla 74 puntos a 56. El TEC de Monterrey, Campus Estado de México, supera también, apalea, tendríamos que decir, a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Problemas ahí para el equipo de Javier Ceniceros, 76 puntos a 37. El TEC de Monterrey, Campus Querétaro, por fin tendría que decir, Toño Miguel, el técnico de Borregos Salvajes, superan a la Universidad Vasco de Quiroga de Puebla, 59 puntos a 53. La Universidad Anáhuac Campus Norte cae en casa ante la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, las Águilas de la UPAEP, 52 puntos a 47.
Con esos marcadores, cómo marcha la tabla de posiciones. Aquí lo tenemos. El TEC de Monterrey, Campus Monterrey, está en la cima, 11 ganados, un solo tropiezo. El TEC de Monterrey, Campus Estado de México, 12 ganados, 2 perdidos. El TEC de Monterrey, Campus Toluca, el registro de 11-2. TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, 10 triunfos, 3 reveses. Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 10 victorias y 3 tropiezos. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el CETIS de Baja California, 9-5. Gallos del Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, 5 ganados, 5 perdidos. Y el selecto grupo de los 8 mejores lo completa la Universidad Anáhuac Campus Norte con 5 victorias y 6 tropiezos en lo que corresponde a la División 1 de la rama femenil. En los varones, TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, el equipo que dirige el español Sergio Molina, 97-84, supera a Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus Toluca. El TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, cae en casa ante los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, 67-51. La Universidad Anáhuac Campus Querétaro vence como visitante a la Universidad Anáhuac Campus Jalapa, 68-64. El equipo que dirige el doctor Manuel Ordaz, le mandamos un saludo allá hasta la Angelópolis. La Universidad Interamericana de Puebla vence a Auténticos Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 79-77 en partido disputado allá en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. El CETIS de Baja California, que comanda nuestro buen amigo César Valencia, supera a la Universidad de las Américas Puebla, 62-59, y Auténticos Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua caen ante Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Toluca, 82-69. Con esos marcadores, ¿cómo están las posiciones? El TEC de Monterrey Campus Toluca está en la cumbre, 12 ganados, 3 perdidos. Le escolta el Campus Santa Fe con 11 triunfos y 3 derrotas. Águilas de la UPAEP de Javier Ceniceros, 11 victorias, 3 tropiezos. La Universidad Anáhuac Campus Querétaro, 11 ganados, 4 perdidos. Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla, la UMAD, 10 ganados, 4 perdidos. Auténticos Tigres en el 6º lugar en zona de calificación, 10 ganados y 5 perdidos. El TEC de Monterrey Campus Puebla con el mismo registro, 10 ganados y 5 perdidos, y arañando el 8º puesto, la 8ª plaza, el equipo de los Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla con 8 ganados y 4 perdidos. Así marchan las posiciones. Si hoy terminara la campaña regular, que en realidad estamos a punto de completar la primera mitad del largo calendario de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, estos serían los 8 equipos que irían a el afamado torneo definitivo, la serie final de los 8 grandes de la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.